Comenzamos y les explico un poquitín cuál es la dinámica de este encuentro. Heraldo ha organizado, con carácter previo a la celebración de la cita electoral del próximo 28M, una serie de encuentros con candidatos, tanto a las municipales como a las autonómicas, en el caso de Tomás Guitarte, que nos acompaña, con el ánimo de conocer directamente, y si me permiten, no la vorágine electoral, que lógicamente no va a generar muchos estrés y mucha tensión, pero sí con unos días previos a esa misma vorágine electoral, conocer de alguna forma al candidato de forma más directa. Se realiza una entrevista que verán de forma absolutamente homologable a cualquier otro modelo parecido a entrevista. Lo estamos haciendo en Zaragoza, lo estamos haciendo en Huesca, hoy estamos aquí en Teruel, la semana pasada también estuvimos en Teruel, todas las felicidades también estuvimos aquí en Teruel, y nuestra idea es pues, que esto luego tenga su reflejo en el periódico. Mañana esta misma entrevista la verán reflejadas en Heraldo. Tomás Guitarte, buenos días. Buenos días. Pues arrancamos. Vamos directamente con una pregunta que me parece interesante. Es que tengas un pequeño balance, que me cuente un poquitín cuál ha sido su valoración de lo que han sido estos 4 años en el Congreso de los Diputados y esa colaboración que han tenido con el Partido Socialista a nivel nacional. ¿Cómo ha sido esa valoración? ¿Cómo la valoran? Bueno, serán 4 años, serán 4 años cuando se cumplan, pero han sido obviamente muy complejos, marcados por la pandemia y por la guerra de Ucrania, con lo cual diríamos que el tiempo útil de legislatura, el tiempo útil para las cosas que nos llevaban allí, no han sido 4 años. Bueno, nosotros, como sabes, firmamos un acuerdo de investidura que se derivaba de un compromiso electoral que hicimos en la campaña. Era un compromiso en que nosotros apoyaríamos al candidato que tuviese más capacidad de ser elegido, precisamente en aras a la gobernabilidad del país, porque veníamos de un proceso electoral con un fracaso en las anteriores elecciones y creíamos que volver a fracasar en la investidura de un presidente pues ponía en cuestión incluso el prestigio de las propias instituciones. En campaña dijimos que apoyaríamos al candidato que pudiese ser realmente presidente del gobierno, solo había uno y apoyamos a ese uno. Eso obviamente tampoco fue gratuito, fue después de un acuerdo de investidura en el que se recogieron todos los planteamientos que nosotros teníamos en el programa electoral y que se firmó en un acuerdo que luego he de decir pues, que nos ha costado esfuerzo pues que se vaya cumpliendo, pero bueno, que en buena medida el propio gobierno hace un seguimiento que publica cada 6 meses de cómo va cumpliendo el acuerdo. En buena medida hay muchas cosas que se han conseguido gracias a ese acuerdo. O sea que hay un grado de satisfacción. ¿El PSOE es un socio fiable, ha sido un socio fiable a nivel nacional? Bueno, el PSOE ha intentado cumplir las cuestiones. Lo que sucede es que desde nuestro propio análisis las cuestiones que se han cumplido han sido las que eran más fáciles de cumplir, obviamente, y todas aquellas que significan cambios estructurales, vemos que cuando llega el intento de cumplirlas, que se han hecho los intentos, como por ejemplo, puede ser una de ellas la más conocida, por ejemplo, es la desconcentración de la administración pública, lo que observamos es que cuando se intenta, salen determinadas inercias dentro del Estado a oponerse a eso y no se ha tenido la valentía, digamos, de hacer ese compromiso real, ¿no? Yo creo que el acuerdo nuestro aquí se desconcentraría no solo las cosas de nueva creación, sino también algunos organismos existentes. Eso, cuando surgieron las primeras reacciones desde la Comunidad de Madrid, se frenó, ya se dijo que solo las nuevas, y cuando estamos viendo que se está haciendo la desconcentración de las nuevas, un ejemplo muy positivo tenemos por ejemplo en Teruel con el iCloud de Renfe, pero hay otras, como la Agencia Espacial Española, otras agencias que han sacado, cuando no se han sacado cumpliendo los requisitos que teníamos pactados, no se han sacado casi a la antigua usanza. Ha habido una voluntad de desconcentración, pero no que esa voluntad de desconcentración fuese una herramienta de verdad en la lucha por la cohesión territorial y contra la despoblación, que era nuestro compromiso, y en el caso concreto de la agencia, que era compromisos que introdujimos nosotros en la propia ley de la ciencia cuando se tramitó, que éramos parte de la ponencia. Como sabes, esa discrepancia nos ha llevado a que recurramos judicialmente esos acuerdos y esperamos a ver qué es lo que dice la justicia, porque nosotros entendemos que se ha incumplido la propia ley de la ciencia al hacer esa adjudicación de la manera en la que se hizo, ¿no? Eso también nos puso en evidencia muchas cosas que a veces surgen en el debate. Precisamente cuando vimos las condiciones que se ponían para traer la Agencia Espacial Española a una determinada ubicación y se ponían la necesidad de tener infraestructuras de alta capacidad, como por ejemplo el AVE, como por ejemplo aeropuertos internacionales, se puso en evidencia lo que muchas veces reclamamos de que nosotros necesitamos también infraestructuras, ¿no? O sea, las infraestructuras que se nos han estado regando luego eran las que se nos pedían para poder concurrir en igualdad de condiciones a esos procesos. Sí, yo creo que vimos todos los aragoneses, las condiciones de partida, lógicamente, no parecía que eran muy favorables a la posibilidad de que tenían y era un síntoma de, primero, la importancia de tener esas infraestructuras que antes no se han dado, y luego era el flagrante incumplimiento de los acuerdos previos que se habían hecho.
Con lo cual, podemos decir que en cierta manera hay satisfacción porque sí que es cierto que se han movilizado cosas que estaban absolutamente abandonadas. Por ejemplo, todos los proyectos de infraestructuras, la 68, la 40, la 40 y precisamente salió de información pública. Eso es, salió de información pública, estudio informativo que hemos perseguido durante toda la legislatura, que ha sido un esfuerzo casi titánico porque hay que ver la cantidad de reticencias que hay a que esa infraestructura, que es vital para Teruel porque le abre todo el centro oeste peninsular, y nuestra propuesta, que es que se prolongue desde Teruel hacia Cañiz y hacia Tarragona, pues esa infraestructura tiene cierta oposición. Realmente yo creo que por la Ministerio de Transportes va a acabar siendo el área territorial más estudiada ambientalmente de todo el país, cuando efectivamente sus valores ambientales son importantes, pero en modo alguno dejan de ser mayores que los que hay, por ejemplo, en el Cantábrico o en otros áreas donde sí que se crean infraestructuras, sino aquí. Vemos, todas esas infraestructuras, todas estaban dormidas, o sea, no solo dormidas, sino eso que a veces digo, no, estaban en la parte de abajo del montón, en el cajón, no estaban ni en el cajón, estaban desestimadas. Los proyectos se habían dejado caducar, muchos se habían cerrado expresamente, y todo ese esfuerzo de recuperar esas infraestructuras, que no es muy evidente porque no han llegado obviamente a fases de obra prácticamente solo hemos llegado con el acondicionamiento de la Nacional 330 entre Teruel y Villastar. Todo lo demás ha tenido que ser fases de proyectos o de estudios informativos. En la 68, por ejemplo, hemos recuperado, o sea, hemos conseguido que se liciten ya 3 tramos de los que faltan en el entorno de Alcañiz, y los otros 3 tramos que faltan se licitarán en la legislatura. Pero que todo ese esfuerzo es parte del cumplimiento. Eso realmente era, no voy a decir que sea fácil, era imprescindible cumplirlo para poder ver en el futuro obras, pero hay otras cuestiones que nosotros consideramos trascendentes, como es la verdadera apuesta por el reequilibrio territorial, que eso no lo acabamos de ver porque entendemos que en cuanto se tocan determinados aspectos importantes de la acción del gobierno, aparecen las inercias a continuar como siempre. Y nosotros, al planteamiento, nosotros no estamos ahí para seguir haciendo las cosas como siempre, estamos reclamando que el Estado adopte un cambio de perspectiva precisamente para reequilibrar el país como consecuencia, a la que hemos llegado como consecuencia de 3 o 4 décadas de las políticas, ¿no? Por eso el caso de la 40 sí se lo apuntan ustedes como tanto, como un elemento directo de la presión ejercida por Teruel. Sí, bueno, o sea, sabes que ese tramo tuvo una vía negativa, hubo que volver a licitar, se había vuelto a licitar y se dejó dormir durante 8 o 9 años con el contrato hecho, pero que no se estaban haciendo trabajos. Se reactivaron. De hecho, el Ministerio, una cuestión que no nos gustó nada y que protestamos, cambió el título del estudio informativo. El estudio informativo ya no es solo de una autovía, sino que contempla todas las posibilidades. Nosotros lo que vamos a estar es ahora alertas para que esas posibilidades se encaminen hacia la solución de autovía. En modo alguno consentiremos que el trazado de la conexión entre Cuenca y Teruel, que no ha de verse solo como Cuenca y Teruel, se limite a mejorar la carretera actual, ¿no? Eso es un proyecto paralelo. La carretera actual es una carretera que va orientada a los tráficos de proximidad, los tráficos entre los pueblos, entre los tráficos comarcales con Teruel. La A40 es un trayecto de largo recorrido para el transporte pesado, para camiones, y se ha de enlazar, ha de constituir con su prolongación hacia Alcañiz el verdadero eje vertebrador de la provincia, que es el que le falta. Si realizamos la provincia, veis que tenemos la A23 en este tramo, conseguiremos consolidar la A68 en el entorno de Alcañiz, pero no hay ningún eje transversal. Entre Madrid y Valencia hay 350 kilómetros, entre Zaragoza y Vinaroz hay 250, entre todo ese ámbito territorial no hay ninguna bisectriz que lo articule. Y esa es una de las causas principales históricamente del declive de la provincia, porque no ha tenido una accesibilidad carretera suficiente cuando la accesibilidad carretera era muy importante, y entendemos que eso hay una obligación moral de subsanarlo, porque encima todo eso lo tuvo planificado el Ministerio desde el año 95. El caso es que nunca se llegó a ejecutar, como ha pasado tantas veces con la provincia de Teruel. Sí que se planifican cosas, pero luego cuando alguien ha de renunciar, cuando llega una época de crisis, cuando toca que alguien se sacrifique, siempre se ha tocado que se sacrifique la provincia de Teruel. Por eso la relación entonces que me describe con el gobierno de España es una relación correcta, que de alguna forma refleja alguna decepción, pero también podríamos decir, un moderado grado de satisfacción respecto a los cumplimientos. Sí, lo único, o sea, en la primera fase de la legislatura ha sido así, ¿no? Luego lo que nosotros hemos constatado es que cuando ha llegado el momento de... No ha habido esa voluntad, y el caso más manifiesto que nos llevó a votar en contra de los presupuestos generales del 2023 es el funcionamiento de las empresas. O sea, nosotros, después de mucho pelearlo, se consigue que las ayudas formalmente se institucionalicen, diríamos, pero se hacen con unos porcentajes
alejadísimos de lo que nosotros habíamos pactado en el año 22 en una disposición adicional que debía decir que las ayudas el gobierno intentaría asimilarlas a los máximos permitidos por la Unión Europea. Cuando conocemos el contenido de esas ayudas, que apenas son el 5% para trabajo ya consolidado, pensamos que ese volumen de ayudas va a ser insuficiente para cumplir los objetivos que se debería tener a esa ayuda. Ese voto en contra también se interpreta como un deseo de Teruel Existe, esto sería interpretar como un deseo de Teruel Existe de distanciarse políticamente de esa relación que había mantenido con el Partido Socialista con carácter preparatorio. Es decir, preparar de alguna forma la antesala preelectoral. ¿Tiene algo de eso también? Bueno, se puede interpretar así si se quiere, pero realmente si las ayudas hubiesen sido, si se hubiese cumplido el compromiso que se adquirió con nosotros de llegar a los topes máximos, no habría habido esa posición. O sea, nosotros, la única condición que pusimos para votar en contra era, por la primera vez, que se aprobasen las ayudas de funcionamiento. Y ya dijimos en rueda de prensa que si no se aprobaban, votaríamos en contra. La segunda que se pusiesen sus topes máximos. Ya recientemente hemos conocido que en cualquier caso es bueno que estén aprobadas las ayudas de funcionamiento, independientemente de su cuantía económica, es bueno porque efectivamente se ha abierto el cauce para seguir adelante. El tema es que nosotros aspirábamos a que fuese más. Se acaban de conocer los datos del mes de enero de qué inversión ha supuesto esos descuentos en la provincia de Teruel. Bueno, pues se han destinado unos 600.000 euros, o sea, la bonificación de cuotas de seguridad social en la provincia de Teruel ha supuesto unos 600.000 euros. Si eso extrapolamos al conjunto del año, quiere decir que Teruel recibirá unos 7,2 millones de euros de ayuda a las empresas. Se han beneficiado casi 5.000 empresas. Es como bien decíamos nosotros, es una lluvia fina que va a afectar a todo el territorio. Creemos que es un camino muy eficaz para luchar contra la despoblación, pero que hay que dotarlo de cuantías obviamente mayores. No simplemente ahora tenemos el porcentaje, multipliquemos por 2, por 3, por 4, veríamos cuál era la potencia de esa medida. Realmente con los porcentajes actuales muy poca gente va a tomar la decisión de crear empleo en la provincia de Teruel por esas bonificaciones. Si las llevamos al 20 de los costes laborales, obviamente sí que sería una decisión, o sea, una cuestión que pesaría mucho en las decisiones de ubicación empresarial. Y con eso, una pregunta directa, en esa mayoría que conforma la estabilidad del gobierno, había otros socios parlamentarios como eran Bildu, como la Esquerra. ¿Le ha desgastado a Teruel Existe formar parte también de esas mayorías en determinados momentos? No, porque no hemos formado de esa mayoría. No sé si hay una mayoría institucionalizada o no. Nosotros no hemos formado jamás de esa mayoría. Nosotros hemos votado en función del contenido de lo que se votaba y en esas votaciones a veces coincides con unos y a veces coincides con otros. Nosotros hemos coincidido en votaciones con ellos, pero también con el PP, con Vox, con Ciudadanos. Incluso entre ellos también han coincidido votaciones entre Vox y Bildu, por ejemplo, han votado algunas veces lo mismo. O sea que pensar que ese conjunto de votaciones obedece a un criterio de mayoría consolidada o pactada, eso no es así. De hecho, nosotros no estamos en ese bloque que actualmente funciona, ¿no? Que sabéis que es la coalición de gobierno más RC y Bildu. Ahí no estamos. Nuestros planteamientos han sido muy discrepantes en ese sentido. Nosotros no hemos apoyado el decreto de reducción de penas por sedición, no hemos apoyado la malversación. Es decir, hay determinadas... Sí, apoyan el Congreso, sí, así. Sí. Nosotros, esa es una ley que nos parece correcta, nos parece buena. Lo que sucede es que también dijimos, en cuanto se detectaron que había unas brechas legislativas por las que se estaba produciendo ese goteo de excarcelaciones, también dijimos que había que modificarla de manera urgente. Es decir, que no, pero eso no quiere decir que la ley no sea buena, que el planteamiento de la ley, por eso lo apoyamos. Pero las cuestiones de este tipo que afectan a principios que creemos más, no sería una cuestión de avance social, sino que son casi como concesiones a determinadas negociaciones con otros grupos, entendemos que eso no se puede hacer así. La legislación no ha de ser la respuesta puntual a determinados requerimientos. Ese no es el sentido jurídico del Estado, ¿no? Veo que hay una relación, vamos a llamarla correcta, estable y de cierta confianza que se puede establecer con el Partido. Bueno, eso parte de que nosotros en general, por principio de acción política, tenemos relación correcta y estable con todo el mundo. O sea, la misma relación correcta y estable que tenemos con el Partido Socialista la tenemos con el Partido Popular. Yo me he reunido y me reúno con el máximo dirigente del PP, o sea, que no hay problemas de ese tipo. O sea, es la forma de ser y la forma de entender la política. La cortesía, precisamente, eso es. establece la política, pero también la cortesía, quizás en el ámbito territorial aragonés, respecto al Partido Socialista aragonés, no ha sido igual. Han mantenido ustedes una relación quizás un poco más fría, más distante con el Partido Socialista aragonés. Sí, pero no realmente por voluntad nuestra. Nosotros, en cierta manera, nada más salir elegido el diputado, lo primero que hicimos fue ofrecer ese diputado que obtenía Teruel Existe al Gobierno de Aragón, a los grupos que están actualmente en el Gobierno de Aragón, para que fuese cauce
de las demandas aragonesas en Madrid. Eso no se quiso aceptar por ninguno de los grupos, Y es más, el grupo principal del Gobierno de Aragón lo que hizo fue intentar evitar nuestra participación en la vida social y económica del territorio. Es decir, no sé si recordáis, a nosotros se nos impidió participar en los proyectos de reconstrucción de Aragón tras la pandemia, cuando estábamos haciéndolo a nivel provincial hicimos un pacto por Teruel, cuando estábamos haciéndolo a nivel nacional, cuando a nivel nacional incluso el pacto por Teruel se tomó como referente para hacer la evaluación de lo que luego se aprobó en las Cortes Generales, y esa especie de actitud de ninguneo, es decir, prefiero que no reconozco ni siquiera el derecho a que existáis cuando, pese a que habíamos sido la fuerza política más votada en la provincia de Teruel en el último ciclo electoral, de reconocer que nos dolió y tensionó las relaciones con el gobierno de Lambán pues hasta unos límites que no eran recomendables. Es más, solo hace pocos meses se han intentado por su parte recomponer unas relaciones que nosotros creíamos absolutamente injustificadas dentro del debate político y no se las merecía Teruel ni los votantes que había tenido Teruel existe. Eso de negar al contrario su propio derecho a la existencia, su propio derecho a ser una fuerza política, a participar en la vida pública de la comunidad autónoma, no nos parece de recibo. Parece que esas relaciones están, al menos, no decir enmendando, pero sí de alguna forma aplacando, estamos en una fase quizás de mayor normalidad. ¿Hay una relación más correcta en este momento con el Partido Socialista? Sí, bueno, porque nosotros ponemos por delante siempre de las relaciones personales ponemos por delante los objetivos y digamos, el grado de aquiescencia que podamos tener en determinadas medidas. Y sabemos que necesariamente tenemos que hablar con todos. Nuestra voluntad de participar en la política autonómica viene precisamente de que somos conscientes que a los ciudadanos, que en última instancia es el último objetivo por el cual trabajamos, el bienestar de los ciudadanos, las políticas autonómicas probablemente afecten el 70 al 80% de las cosas que inciden directamente sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? La educación, la sanidad, la dependencia, y hemos de estar ahí. Y ese mismo principio de tender puentes de consensos, de acuerdos, también lo hemos de aplicar en la comunidad autónoma, con lo cual por nuestra parte sería absurdo responder de la misma manera con la que fuimos tratados. Nosotros no respondemos con el menosprecio, respondemos tendiendo puentes y hablando. Y estamos abiertos a hablar con todo el mundo. Una cosa es hablar, otra cosa es luego llegar a acuerdos, porque nuestra cuestión fundamental son los objetivos y el programa por el que trabajamos, no tanto las personas que en cada momento determinado digamos, encabezan esa lucha por los objetivos. Las encuestas, hoy solamente podemos hablar de encuestas, son los datos que tenemos, están pronosticando unos muy buenos resultados para que existe de cara a las elecciones autonómicas, buenos datos en la provincia que podría situarle en un escenario importante para la formación de futuras mayorías en el Parlamento Autonómico. Se plantea en primer momento la posibilidad de formar parte de una junta con el Partido Socialista, está abierto a otras posibilidades en torno al Partido Popular. ¿Cuál es un planteamiento? Lo digo esto porque la base sociológica de su votante, según dicen también las encuestas, una base sociológica que viene del Partido Socialista, del Xunta Aragonesista, es lo que de alguna forma está diciendo esa misma base sociológica y lo que detectan las encuestas. ¿Cuál sería un poco esa idea en la cabeza de cara a posibles acuerdos de cara a las elecciones autonómicas? Bueno, nosotros hemos declarado por activa y por pasiva, y yo creo que hacemos el esfuerzo diario de que nuestro proyecto es un proyecto transversal que no quiere moverse en el eje ideológico izquierda-derecha, pero no tanto en el eje ideológico, sino en el eje partidista, y que pensamos que no merece la pena dedicar el esfuerzo que hay que hacer a esa pelea continua entre la predominancia de unas siglas frente a otras, sino que nuestro proyecto funciona por consecución de objetivos. Nosotros hay un objetivo clarísimo, tanto para la provincia de Teruel como para el conjunto de Aragón, que es corregir esos defectos que ha tenido el modelo de desarrollo que hemos seguido probablemente ya desde el franquismo, pero sobre todo en los últimos 40 años de democracia, que no se ha sido capaz de frenar, que es frenar la progresiva familia demográfica que tiene la provincia, que creemos que obviamente es subsanable, pero que puede ir a más porque el grado de envejecimiento cada vez es mayor. Entonces, ese objetivo, ese trabajo por objetivos es lo que nos llevará a hablar con unos o con otros en función de su coincidencia en la lucha con ese objetivo. Lo que sí que advertimos es que no son coincidencias meramente testimoniales o para quedar bien. Nosotros vamos a exigir de verdad la ejecución y el cumplimiento de todas esas medidas que realmente se pueden poner en marcha para subsanarlo. Y en función del grado de credibilidad o de la garantía que dé cada grupo, podríamos hablarlo con mayor o menor, pero no estamos cerrados a hablar con nadie. Solo tenemos una línea roja, que es Vox, en el sentido
de que Vox no aparece asumir el contexto que nosotros ponemos como marco de referencia para hablar, que es el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el respeto a la Constitución Española, el respeto al Estatuto de Autonomía. Es un grupo que, por ejemplo, quiere acabar con las autonomías cuando nosotros somos claramente autonomistas, un grupo que dice que quiere salir de Europa cuando nosotros y nuestros agricultores dependen en buena medida de muchos fondos que vienen de la Unión Europea. Nos parece una actitud, por calificarla suavemente, de irresponsable, ¿no? Que parece que son posturas mediáticas que parece que quedan muy bien en las declaraciones, pero que detrás no hay ningún análisis profundo. De hecho, yo creo que incluso no se llegaría a ejecutar eso en todo momento, ¿no? Pero bueno, al final son sus principios programáticos que no apoyan por el nuestro. Incluso su aproximación al mundo rural es una aproximación superficial a base de eslóganes, y no, es un territorio que no conocen realmente y nos lo manifiestan nuestra gente que está realmente en los pueblos. Y esa línea, no por nuestra parte, sino por no compartir el contexto democrático en el que nos queremos mover, pues sería la única, ¿no? Así que nosotros podemos hablar con todos, pactar, por ejemplo, con alguien que no comparte ni el Estatuto de Autonomía ni la pertenencia a Europa, incluso el respeto a la Constitución Española, nos parece imposible. Y ese pacto con Vox, de alguna forma, o ese pacto, imaginemos, un poco las imaginaciones políticas, imaginemos que el Partido Popular pacta con Vox, forma parte de una coalición de gobierno, donde son 18 ministros de España. ¿Eso invalidaría ese posible entendimiento con el Partido Popular? Sí. Claramente. ¿Y un acuerdo extraparlamentario con Vox? Es que estamos haciendo política ficción. Sí, ya me disculparán, pero... No, que nosotros nos gusta ser muy realistas, y aunque has dicho que los estudios demoscópicos pues nos programan, o sea, nos pronostican unos buenos resultados, nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos cero, partimos de cero, es la primera vez que Teruel existe, Aragón existe, concurre en las elecciones autonómicas, y no queremos evaluar escenarios que no sean cuando estemos hablando realmente de los resultados, porque son muy diferentes unos u otros, ¿no? Hay que tener alguna capacidad de influencia. Lo que sí que es cierto es que nosotros queremos llegar a tener un grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, tener capacidad de influencia sobre las decisiones que tome el gobierno y el gobierno que se constituya para orientarlas hacia el reequilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación, hacia un concepto de Aragón que entendemos que comparten la mayoría de los aragoneses, que es aquel que hace el esfuerzo en desarrollarse en equilibrio, en dar oportunidades a todas las comarcas, en que cada uno pueda hacer los proyectos vitales allí donde quiera, dentro de la comunidad autónoma, y eso determinará muchas cosas. Hacer ahora elucubraciones es que probablemente no tenga sentido y a lo mejor luego no son realistas. En cualquier caso, nuestra voluntad sí que es incidir sobre las políticas que se hagan en el caso que tengamos esa confianza de los aragoneses y de los turolenses, que es la que estamos pidiendo. Estamos pidiendo esa confianza porque precisamente pensamos que ha llegado el momento, incluso en el propio ciclo histórico, ¿no? Después de 40 años de una democracia que podríamos considerar partidista, o sea, de una partitocracia casi, ¿no? Donde la preponderancia de los partidos mayoritarios ha sido, en estas provincias pequeñas, ha sido prácticamente inexorable, no se ha podido salir de ese margen, y ahora provincias como la de Teruel estamos viendo que la única posibilidad de que nuestros problemas estén de verdad encima de la mesa de las decisiones políticas es que formaciones como las nuestras estén allí para exigir que estén. Entonces, esa ruptura de la partitocracia en el sentido de partidos que ponen sus representantes provinciales o por discusión electoral, pero que luego realmente a quien obedecen es a la cúpula de los partidos, que es la que les ha colocado, creemos que para Teruel ha sido, probablemente para alguna provincia a lo mejor haya sido muy fructífera, para Teruel y provincias como la de Teruel han sido nefastas, porque nadie se ha preocupado de verdad de exigir el cumplimiento en igualdad de condiciones que el resto de los españoles o el resto de los aragoneses para los ciudadanos de la provincia. Y ahí vamos a estar nosotros. Por eso esta política por objetivos, que es lo que está diciendo ahora, es decir, de alguna forma, para cuáles son las prioridades de la comunidad autónoma, también en este caso la provincia, también de la comunidad autónoma. Sí, porque entiendo perfectamente que precisamente no está también en Aragón, punto absolutamente claro, pero entiendo que esa política por objetivo no puede generar algún tipo de duda, de incertidumbre en el votante. Me explico. No puede de alguna forma ante esa división tradicional de izquierdas y derechas, de dónde me sitúo, cuáles son mis modelos sobre las políticas sociales o cuáles son mis modelos respecto a la convivencia de cara a sostenernos con otras organizaciones políticas. ¿No creo que puede generar una especie de duda en el votante? O sea, esa política siempre por objetivo. O sea, al final, ¿no creo que el votante reclama algo más? Bueno, yo creo que no, porque realmente nosotros cuando decimos una lucha por objetivos, nosotros partimos de una evaluación de la realidad en la que entendemos que estamos en una situación de emergencia. Entonces lo asimilamos a un ejemplo muy gráfico, que es como cuando se producía un incendio en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros pueblos ahora no se puede hacer, pero en nuestros pueblos cuando se producía un incendio, todos los vecinos cogían un cubo de agua y iban a apagarlo. Y
y un vecino no le preguntaba al de al lado si era de derechas o de izquierdas, si era conservador o progresista. Iban a solucionar el problema, a pagar la emergencia. Para nosotros el reto demográfico, la pérdida de población es realmente una emergencia porque estamos viendo morir cada día o cada año muchas poblaciones que se quedan apenas con 3, 4, 5 habitantes que aunque no mueran físicamente, obviamente son situaciones que tienen muy difícil reversión. Entonces, esa emergencia es la que nos convoca a trabajar dentro de esos objetivos, y nuestra voluntad de ser transversales. Obviamente nosotros somos una fuerza pues, que apuesta por la justicia social, que apuesta por el desarrollo de la sociedad, que no va a ir frenando ese tipo de actuaciones, pero en una manera que no impidamos conseguir el objetivo. Nosotros también lo ejemplificamos con una cuestión de hay mucha gente que se piensa que para solucionar los problemas sociales hay que hacer antes la Revolución de Octubre. Nosotros pensamos que la Revolución de Octubre, pensar que hay que hacer antes la Revolución de Octubre, lo que hace es frenar la solución de los problemas. Hay gente que piensa que para determinadas cuestiones de ámbito competencial hay que conseguir antes la independencia o conseguir que Aragón se declare nación dentro del Estado, ¿no? Para nosotros eso es frenar la solución de los problemas. Y hemos estado con esas cortapisas ideológicas precisamente durante 40 años frenando muchas decisiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y lo que hemos decidido es que vamos a ser capaces de poner cada uno en segundo plano ese contexto ideológico para ir a solucionar los problemas. Y en esta situación de emergencia somos necesarios, es imprescindible, hemos de hacer cambiar, hemos de hacer corregir el modelo de desarrollo que ha aplicado el país y que ha aplicado la comunidad autónoma, y una vez corregido podemos volver a cada uno poner en primer plano lo que quiera. Pero en este momento nuestra prioridad es esa, ¿no? Es trabajar por objetivo y conseguir ese objetivo, y que ese objetivo sea incluso compartido mayoritariamente por todas las fuerzas españolas. En una conversación que tuvimos con el presidente del CIS, venía a decir que cuando ellos hicieron el análisis de cuál era el sentimiento respecto a la despoblación de la ciudadanía española, pues nos comentó que el 88% de los españoles pensaban que la despoblación era un problema grave o muy grave y que había que acometer la solución ahora. O sea que esa asunción, digamos, por los españoles y también por las fuerzas políticas de que este es un problema serio y que merece tratarse, es uno de los principales logros de Teruel. El primer logro, porque además estábamos convencidos que había que conseguir esa aquiescencia social y política para luego exigir la aplicación de medidas, porque las medidas que aplicamos, que exigimos, no son medidas, o no deben ser solo medidas superficiales y cosméticas que apenas tengan incidencia sobre el tejido industrial. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos preguntan en el gobierno, bueno, pero al final, ¿por qué estáis descontentos con lo que estamos haciendo si os hemos creado un plan de 130 medidas, os hemos dado 10.000 millones, a ver cuándo os ha dado 10.000 millones para el desarrollo del mundo rural? Y nosotros decimos, eso está muy bien, no es sino la suma de determinadas acciones sectoriales, pero lo que estamos viendo es que no hay voluntad de cambiar las líneas estratégicas. Y te preguntan, ¿y cuáles serían esas líneas estratégicas? Pues efectivamente lo que decimos, vamos a ver, mira, el país ha decidido o se ha dado cuenta que tiene que iniciar un proceso de reindustrialización estratégica porque abandonó determinados sectores que pensaba que la logística mundial se le iban a solucionar, y ahora ha acordado hacer una reindustrialización estratégica con los fondos que vienen, ¿no? Pues si usted realmente comparte la lucha por el equilibrio territorial o la cohesión territorial, esa reindustrialización estratégica la tienen que hacer en los territorios afectados por problemas de desarrollo. No puede volverla a hacer en las grandes ciudades, no puede volverla a hacer en Madrid o en Barcelona. Por supuesto que por supuesto que sean influyentes, que sean importantes, que tengan capacidad, insisto, de influencia en el gobierno de Aragón. Esa reindustrialización estratégica será una de las bases determinantes, lógicamente, para la provincia de Teruel. Se peleará directamente, formando parte del gobierno, de la estructura, como se decía, desde el punto de vista político, como una herramienta directa para la provincia de Teruel, esa reindustrialización estratégica. O sea, los proyectos que en este momento quedan concentrados en la provincia, y aprovecho la pregunta, veremos verían como nos ojos la posibilidad de una descentralización de la propia administración autonómica, es decir, alguna consejería podría venir a la provincia de Teruel. Sí, eso lo hemos planteado, y bueno, no solo lo hemos planteado nosotros ahora, esa reivindicación, diríamos, de que la administración autonómica y sus sociedades públicas deben distribuirse por el territorio y no concentrarse únicamente en una única ubicación. Esa es una reivindicación, lo hacemos nosotros ahora, pero es una reivindicación que lleva décadas, tanto en nuestra provincia como en la de Huesca, ¿no? Eso es un modelo que creemos que está ya generalizado en todas las comunidades autónomas. Prácticamente todas no tienen concentrada la administración en un único punto, sino que la tienen diversificada en distintas capitales de provincia o incluso en distintas ciudades de segundo nivel. Entonces, ese sí que es un planteamiento nuestro, y nosotros creemos que al menos una consejería debe desconcentrarse de Zaragoza para venir a Teruel y de la Huesca, al menos una. Habría que evaluar, obviamente, que eso no afecte a su
funcionamiento y desenvolvimiento funcional, pero es que también entendemos que hay una diferencia radical entre el contexto en el que se creó la autonomía. En el año, hace 40 años, obviamente no teníamos las ventajas tecnológicas que tenemos hoy en día. Hoy en día las telecomunicaciones, el teletrabajo simplifican mucho el proceso de desconcentración, y lo que queremos es que la administración también ejemplifique con su actitud de desconcentrar que hace una apuesta por el territorio. ¿Cuál podría ser esa consejería? No hemos evaluado, es un principio digamos, fundamental. Es un poco la contraposición de lo que hemos venido sufriendo. Nosotros, cuando hemos visto que se cerraban cuarteles en nuestros pueblos, que se perdía, que la administración iba desapareciendo del territorio, decíamos, esto tiene de por sí un valor negativo porque desaparecen del territorio determinadas instalaciones del Estado, pero a su vez tiene un valor negativo, ejemplarizante, porque le estás mandando un mensaje a los ciudadanos de que si el propio Estado abandona el territorio, ¿por qué te puede interesar a ti estar ahí, ¿no? Y el proceso contrario también es factible, ¿no? Si el Estado, si la comunidad autónoma demuestra con su actitud que hace una apuesta territorial por la cohesión de la comunidad autónoma y por la vertebración, pues obviamente el ciudadano también se verá implicado en ese sentido. Y por ese valor ejemplarizante es como una de las cuestiones que hacemos, y también obviamente por la repercusión económica que tiene la administración, que parece lógico que se reparta por el territorio. Y esa es una apuesta nuestra. Y luego, respecto a la industrialización, nosotros sabemos, y es un proceso normal en toda la política industrial, obviamente la forma más evidente de frenar la despoblación es crear empleo, ¿no? Todo lo demás, o sea, esa es la verdad de perogrullo, ¿no? Así que hay que crear empleo. Crear empleo se puede hacer de muchas maneras, se puede impulsar, se puede estimular, pero hay una de ellas, una más de ellas, que son las propias empresas, digamos que la administración autonómica financia, subvenciona, aporta importantes ayudas para su desarrollo, ayudas que pueden variar entre el 40 y el 35 y el 50%. Entonces pensamos que determinadas actividades industriales sí que tienen una necesidad imperiosa, ubicadas en determinado punto, pero hay otras que es casi indiferente donde estén. Entonces pensamos que la ubicación en territorios que no sea la concentración, digamos, en el entorno de la capital de la comunidad, tiene ventajas, tiene externalidades positivas. Por ejemplo, si usted crea una empresa de 100 habitantes, de 100 empleos, la pone en Zaragoza, una empresa que pueda estar en cualquier sitio, la pone en Zaragoza, realmente es un grano de arena en un montón de arena, que lo único que le va a crear en todo caso es la necesidad al gobierno autónomo de crear otro colegio o de ampliar un centro de salud, de crear servicios para esa población. Si usted la ubica en una cabecera de comarca con problemas para crecimiento, pero que sin embargo ya tiene creados un colegio que tiene problemas de subsistir porque no hay población, o un centro de salud que tiene problemas de subsistir porque no tiene población suficiente, lo que está haciendo es aparte de la propia funcionalidad de la empresa, esas externalidades positivas, está garantizando la supervivencia del colegio, garantizando la supervivencia del centro de salud, es decir, está garantizando servicios que tiene la obligación de prestar en el mundo rural y está evitándose tener que crearlos de nuevo en la gran ciudad. Entonces, ese tipo de cuestiones creemos que hay que valorarlas y que merece la pena hacer el esfuerzo de evaluar cada uno, pero efectivamente el proceso de equilibrio pasa también por el proceso de reindustrializar el conjunto del territorio, intentando reindustrializar en el contexto actual, ¿no? En una economía sostenible, pero que forma parte de ese equilibrio, y que determinadas decisiones tienen más externalidades positivas que negativas en función de su ubicación. Y después del proceso de reequilibrio, el FITE ha sido una importante. Lo que pasa con el FITE no se ha aprovechado convenientemente, era poco dinero, no se ha utilizado como debía haberse utilizado. ¿Qué pasa con el FITE? Bueno, el FITE, por un lado, aunque parezca mentira, es poco dinero. Si sois, imagino que sí que sois conocedores de cuál es el origen del FITE. El FITE, cuando se negocian los fondos europeos para España, hay dos maneras de distribuirlos, o por comunidades autónomas o por provincias. Si se hacía por provincias, Teruel entraba en el objetivo 1, si se hacía por comunidades autónomas no, porque la media aragonesa superaba el 75%. Como hacerlo por comunidades autónomas suponía llegar más ingresos europeos al conjunto de España, se decide sacrificar los intereses de la provincia de Teruel para que el conjunto de España reciba más dinero. Y se decide que se compensará esa pérdida con un mecanismo adicional. En sus primeros textos ponía que se compensará estrictamente lo que pierde, ¿no? Las mismas cantidades. La evaluación posterior, después de todos los años que lleva de aplicación, es que esa cantidad no ha llegado apenas a una octava parte de lo que han recibido otras comunidades autónomas de fondos europeos por ser objetivo 1.
Y de ahí viene pues, el mal estado de nuestras carreteras en comparación con las comunidades que nos rodean. Vienen muchísimas cosas. O sea, no se ha corregido suficientemente, no se ha compensado suficientemente a Teruel por aquella decisión de dejarla fuera como provincia para que el conjunto de España recibiese más dinero. Lo primero sería entonces que el dinero era escaso. El dinero era escaso. Y dos, de hecho nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, los 60 millones que son actuales, simplemente por la actualización del IPC deberían ser 80. De que hay un cambio simplemente por la activación de la pérdida de valor económico. Y luego, por otra parte, hemos visto que probablemente por la carencia de proyectos o, no sé, o por cuestiones presupuestarias, buena parte del FITE se dedica a financiar gasto ordinario del Gobierno de Aragón. Con lo cual no estamos consiguiendo el objetivo del FITE, que es proyectos de desarrollo singulares, sino que estamos dedicándole a hacer, por ejemplo, carreteras que se deberían hacer con fondos de la comunidad autónoma, hacer inversiones en sanidad o en educación que se deberían hacer con fondos habituales de la comunidad autónoma. Es más, que la comunidad autónoma hace los mismos o más en el resto de provincias sin necesidad de que haya FITE, con lo cual se está pervirtiendo la finalidad objetiva del FITE. La finalidad objetiva del FITE es empleos estratégicos para crear, industria estratégica o iniciativas estratégicas para crear empleo. Y al final lo que se está haciendo es evitarle al Gobierno de Aragón una partida de presupuesto ordinario que se financia con el FITE, pero ese no es el objetivo. Y probablemente haya que ser más valientes y apostar por proyectos de ese tipo, aunque se corra a veces el riesgo de equivocarse en alguno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, el aeropuerto es un ejemplo de éxito que en buena medida puede entenderse casual, pero porque fue apoyado por el FITE. Es decir, que hay que tener esa visión de apostar por proyectos que pueden ser innovadores. No hay que destinarlos a hacer gasto ordinario que se debería hacer con el presupuesto ordinario de las distintas consejerías. El aeropuerto es un proyecto de éxito, un proyecto que la tu inversión comparte el dinero del FITE. Estamos hablando también, podríamos hablar de Motorland, podríamos hablar de la creación de estaciones de esquí. Han llegado proyectos que tenían una voluntad también supuestamente estratégica, pero no todos han conseguido fraguar con la misma intensidad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Porque ha habido algunos proyectos que sí, otros que no. Hay proyectos muy importantes. Estamos hablando de Motorland. Sí. Pero Motorland en concreto, nosotros lo que creemos que hay un modelo de gestión que no se ha conseguido aceptar con él, y nosotros en Motorland hay que apostar mucho más por el componente industrial del circuito, no solo por el componente de competición, y en torno a un circuito pues hay que ubicar una industria del motor o vinculada a investigación en el motor que sea potente, y eso hay que hacerlo con convicción. Pero también hay que vincular ese emplazamiento con buenas comunicaciones, por ejemplo, con Zaragoza o con la costa. Es decir, que la 60 de eso hay que construirla, hay que construir un enlace ferroviario que desde Puebla de Híjar o desde San Pedro de Calanda conecte el circuito y conecte Alcañiz con Zaragoza. Eso le daría una mayor presencia seguro en las competiciones, pero sobre todo hay que apostar por llevar allí industria vinculada con el mundo del motor que pueda aprovechar el circuito de manera diferencial frente a otras ubicaciones. Y creemos que Aragón, que singularmente es una comunidad donde el mundo del motor tiene un peso específico muy alto, debería ser capaz de atraer hacia ahí esas inversiones de motor que apuesten por un circuito, puede ser un circuito de pruebas, hay multitud de veces en las que la producción normal en el sector del motor necesita un circuito, ¿no? Explíqueme bien su postura respecto a las energías renovables. Están llegando a la provincia un montón de proyectos que generan de alguna forma también inversión, que están generando lógicamente inversión económica y que dan a las empresas, a las posibilidades de empleo. ¿Cuál es el planteamiento? Porque en algunos casos sí, en otros no. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, pues vamos intentando simplificar porque es un tema complejo y muy largo, pero básicamente la transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables es una transición que apoyamos, que nos parece bien y que nos parece que hay que hacerla, puede hacerse de dos maneras. Una, que es la que propone la Comunidad Europea y la que en principio parece más razonable, es intentando democratizar la producción energética. Es decir, la tecnología hoy nos hace posible que los consumidores puedan ser a su vez productores de energía. Es la figura del prosumidor. Mientras antes necesariamente había que pasar por las grandes compañías que poseían los altos hidráulicos, las centrales térmicas, las centrales nucleares. Esa democratización de la energía es la apuesta, pues, por ejemplo, por el autoconsumo, por la generación distribuida, por ese modelo en que hace participar más a todas las empresas. Casi cualquier empresa podría tener la producción gratuita de electricidad al lado de la empresa o en sus tejados,
y no depender de una comercialización, ¿no? Eso, por ejemplo, lo que ha hecho Stellantis hace muy poco en Zaragoza, creándose su propio parque fotovoltaico para suministrar. Eso es bueno, eso es positivo. Eso es bueno, eso es positivo, efectivamente. Pues ese modelo de la democratización es el por que nosotros apostamos. Y hay otro modelo que es volver a dejar en manos de las grandes compañías la producción de energía eléctrica renovable, autorizándoles pues, la creación de macrocentrales en el territorio para que ellos comercialicen, que al final ese modelo significa que en vez de tener la manguera para combustible de gasoil, pues ahora tendremos un enchufe, pero los dueños, los propietarios de toda esa energía seguirán siendo las mismas grandes empresas que lamentablemente en España y en buena parte de Europa constituyen un oligopolio, es decir, que juegan con el precio un poco dentro de sus propios márgenes y sus propios voluntades. Tienen capacidad de formar el precio. Ese es el modelo que a nosotros nos gusta, pero no queremos decir que sea uno u otro. Probablemente la solución será la compatibilización de potenciar mucho el autoconsumo y la generación distribuida y completarlo con grandes centrales. Pero lo que vemos es que la acción del gobierno de Aragón ha sido la contraria, ha sido frenar el autoconsumo y frenar la generación distribuida. Apenas se han resuelto el 25% de los expedientes de solicitud de autoconsumo que hay en la comunidad autónoma, el 25%, en otras comunidades está el 100% resuelto, y se ha apostado por dar muchas facilidades a la instalación de esas macrocentrales. Y se ha apostado sin ordenación previa, que es la clave. Aquí la clave está en esa parte, es que no ha habido una ordenación previa y esa implantación de renovables, que podría haber sido una oportunidad para el territorio, se está convirtiendo no en una oportunidad, sino en un expolio de recursos, muchas veces de recursos que se estaban ya explotando para otras actividades económicas como el turismo de naturaleza, el turismo rural. Entonces se está permitiendo la implantación desordenada de una actividad que arrasa las otras que existen, como la agricultura, como la ganadería, como el propio turismo natural, en beneficio simplemente de determinados fondos de inversión o de grandes empresas y no en beneficio ni del conjunto de los aragoneses ni de los territorios que sufren esa implantación. Nosotros tuvimos una participación muy activa en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y conseguimos introducir, cuando decimos conseguimos introducir, lo digo para que no es que nuestro razonamiento que se hace y pesa convenciese a la gente. Cuando se consigue introducir algo en el Congreso es porque tu voto hace falta para algo. Entonces, gracias a la necesidad de nuestro voto para aprobar esa ley, conseguimos introducir un artículo que dice que la implantación de energías renovables se hará con respeto al patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que se implanten. Pero permita que le interrumpa, el presidente Lambán, no va a ser yo quien defienda al presidente Lambán ni a ningún otro político en este caso, pero el presidente Lambán sí que es cierto que ha dicho de forma clara que su intención es que la energía renovable que se genera con comunidad autónoma se pueda consumir con comunidad autónoma mediante la generación de inversiones industriales que lógicamente estén acorde con esa misma voluntad. Y dos, también de forma muy clara, incluso habla de la voluntad de tener un justiprecio o un nuevo precio establecido precisamente con ese criterio de proximidad. ¿Eso le parece correcto? ¿Le parece... Bueno, hay que matizar dos cosas. Esa es una posición respecto a este problema muy reciente, desde los últimos meses. Realmente la actitud previa, lo que se ha estado haciendo durante los 3 años anteriores es lo contrario, ha sido frenar lo que ahora se quiere decir que se quiere hacer, con lo cual demuestra que buena parte de esta actitud es una actitud electoralista. Es una actitud que en buena medida viene siguiendo lo que nosotros estamos reclamando, ¿no? O viene intentando hacer, pero lo intenta hacer muchas veces como hace el gobierno central, quedándose en el envoltorio sin llegar a la sustancia. Por ejemplo, el nuevo decreto que se ha publicado sobre energía realmente, bueno, primero probablemente tenga unos escollos jurídicos con la ley del sector eléctrico y que sea inviable su aplicación si no se modifican todas aquellas leyes estatales que afectan. Pero aunque parece apostar por esa energía, esa generación distribuida que estábamos diciendo, ese consumo, no lo hace realmente. Lo que hace es crear una figura que no existe, que es el consumo no de proximidad, sino de cercanía. En la terminología de los conceptos, en todas las leyes estatales europeas, se habla de consumo de proximidad, que es el autoconsumo y es la generación distribuida. Aquí se quiere meter el concepto de generación de consumo de cercanía, que no es autoconsumo, sino que es que otra vez las mismas grandes empresas te produzcan en una red independiente de la española una generación de electricidad para venderte a ti, para venderte en una red autónoma, con lo cual no estamos realmente apostando por nuestro modelo. Ese parece más bien un decreto hecho por las compañías eléctricas para ver cómo acallan esa reivindicación social. La reivindicación social es hagan la implantación sin perjudicar a otros sectores, hagan la implantación sin perjudicar al medio ambiente y háganla ordenando previamente, pero aparte luego deje parte de sus ingresos a la comunidad en la que se instala. En Europa, entre el 20 y el 35% de la facturación de esas empresas va directamente a las comunidades locales. Aquí no pagan más que las licencias y los alquileres de los suelos
y lo demás es beneficio puro. Por eso hay tanta diferencia de fondos económicos hacia España. España no es el territorio que tiene más potencial eólico, por ejemplo, de Europa, es el que menos. Porque vienen aquí, porque hay un margen de negocio inconmensurablemente mayor, todo a costa de que no se le paga a los territorios lo que realmente significa esa explotación. O sea, que Teruel existe, corrígeme si me equivoco, lo que está pidiendo es primero un mapa que de alguna forma permita una regulación ordenada. Eso es donde se puede, donde donde se puede, los criterios que lógicamente tenían que estar pactados, los criterios medioambientales y tal, pero sobre todo lo que sí que veo que incide mucho es en la oportunidad de que esas implantaciones tengan una voluntad de consumo en el territorio o de autoconsumo. Pero habría un inconveniente que hubiera parques que estuvieran gestionados o fueran lógicamente puestos en marcha por grandes corporaciones eléctricas. Ahí no habría ningún problema. Si se hace correctamente no habría ningún problema. El tema es que hay que priorizar el autoconsumo primero porque nos evitamos muchos problemas. Sería uno, priorizar el autoconsumo y dos, la posibilidad de que luego y exista. luego eso complementarlo con centrales o con parques eólicos o fotovoltaicos que obviamente serán necesarios porque el autoconsumo y la generación distribuida probablemente no pueda cubrir nuestra demanda. Pero tampoco hay que obsesionarse por cubrir mucho más allá de nuestra demanda. Es que ahora se nos está haciendo un planteamiento de inversión que no solo ya es cubrir la demanda de la provincia de Teruel o la de Aragón, que prácticamente ya está cubierta, sino que es producir, digamos, de manera desproporcionada energía renovable para ser los suministradores, ser la pila del conjunto del país, o sea, de Cataluña, de Madrid, ¿Y eso sería malo? de Berlín. No, depende cómo se hiciese, y depende si hubiese beneficio de esa producción frente al territorio, pero es un modelo radicalmente opuesto al que se nos ha vendido en el PNIEC, que es el Plan Nacional, que no se ha sometido a ninguna aprobación ni de las Cortes, ni de los estamentos, ni del conjunto de los españoles, y se nos está queriendo convertir en la pila de Europa sin haberlo aprobado nadie, ¿no? Así que por los hechos. Y es un poco lo que decimos, que esto hay que regularlo muy bien, aquí hay que aportar, si se va por ese camino, mecanismos de distribución de beneficios y cargas entre todos los afectados, mecanismos parecidos a los que ya existen en la digamos, legislación urbanística y que no se han querido aplicar precisamente para maximizar los beneficios de los grandes inversores, cuando realmente está estipulado cómo se hace y en los otros países se está aplicando. Entonces, esa exigencia de que ese desarrollo sea de verdad la oportunidad para consolidar la recuperación del mundo rural, para que no produzcan despoblación. Actualmente las renovables están produciendo despoblación en vez de ayudar a la repoblación. Eso creemos que es exigible y creemos que es lógico y de sentido común, ¿no? Vale, o sea que si todo esto se regulase, tal y los términos que usted describe, tampoco habría ningún problema en que Teruel, si estuviera regulado, tuviera capacidad de exportación, si me permite la expresión, de energía a otras comunidades autónomas. No habría ningún problema. Siempre que estuviese regulado y supiésemos de qué cantidad estamos hablando. Hay todos los una cuestión de compensaciones económicas. De compensaciones económicas y de volumen de la... O sea, lo que no podemos es... O sea, una inversión que por sí puede ser positiva, si la extrapolas y la escalas a unos niveles, digamos, muy estratosféricos, muy grandes, o sea, si toda la provincia se va a llenar de energía renovable. Estamos hablando de una visión previa que hay que ordenar el mapa. Lo que yo le pregunto es, de alguna forma, se regulase, y una vez que se regula, descubrimos que hay una serie de y hay excedentes. Esos excedentes no hay ningún sí, no habría ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que la inversión fundamental ha de ser en la generación distribuida precisamente para evitar otra de las afecciones que tienen todas estas líneas, que son las grandes líneas de evacuación. Las grandes líneas de evacuación tienen tanto impacto comparable con las propias centrales que se implantan. Entonces, si tú generas cerca de donde se consume, que sería el modelo, no haría falta tener que hacer grandes trasvases y luego lo que queremos es que ese compartir beneficios y cargas, por ejemplo, pues que Madrid, que se va a beneficiar, o Barcelona, que se van a beneficiar de esos aportes de energía, ellos también asuman parte de las cargas. O sea, es paradójico que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tenga implantación de renovables eólicas por ningún sitio, que haya protegido todos sus paisajes y todos sus montes para que no se puedan poner. O sea, algo querrá decir eso, ¿no? Querrá decir que otra vez están pensando en el modelo que nosotros reprochamos, o sea, el modelo de que haya otros que les produzcan, haya otros que actúen el patio trasero de su bienestar, haya otros terrenos de sacrificio, como hemos venido siendo durante el siglo XX, para su bienestar y no tener ellos sus prejuicios. Ese modelo es el que decimos,
O sea, terrenos de sacrificio y encima ninguna compensación, o sea, eso no lo podemos aceptar. Así que nosotros podemos producir energía para otros, pero ha de ser un elemento de desarrollo. Pero es que lo mejor no es que se la produzcamos nosotros, es que ustedes se las produzcan, que llenen todos sus polígonos de placas en los techos, que se pongan también alguna central eólica, así que sufran también, o eso que dicen que es tan beneficioso, lo tengan también ellos, o sea, que tengan molinillos también en sus montes, en sus paisajes. Hay cuestiones que a veces son muy sentimentales, pero por ejemplo, todos comentaban el otro día en Valladolid, pues gente, nosotros hemos visto durante el siglo que ha pasado, ver cómo perdíamos todo, ¿no? Era un pueblo que había perdido mucho, perdíamos nuestra gente, nuestros recursos, explotaron nuestras arcillas y solo nos quedaba el paisaje y la naturaleza. Y ahora vienen también a por él, ¿no? Esa sensación de que no importamos nada, de que estamos destinados a ser sacrificados en beneficio de terceros sin ninguna compensación, eso ni cumple con los principios de igualdad constitucionales, ni es equitativo, ni es defendible en una sociedad como la nuestra. Hay que compartir los beneficios y hay que compartir las cargas. Eso es lo que planteamos, que si hay que hacer algún sacrificio lo hagamos todos, si hay beneficios que los compartamos todos también. La verdad es una pregunta un poco extraña, un poco incómoda, y es la siguiente. ¿El territorio, el espacio es un activo para la provincia de Teruel? Sí. El territorio es uno de los principales activos. ¿Cómo se aprovecha el territorio? ¿Cómo se puede aprovechar el territorio? Hay que tener la inteligencia y la capacidad de acertar en el aprovechamiento, pero casi la única ventaja que hay en la provincia de Teruel de haber sufrido el proceso de industrialización que se produjo en otras áreas era precisamente el haber mantenido intocados, vírgenes, determinados espacios a los que se les podría ahora utilizar como un recurso patrimonial cada vez más escaso, o sea, cada vez hay menos paisajes incontaminados, menos paisajes naturales, para precisamente generar una actividad de turismo sostenible vinculado a la naturaleza que estaba dando y está dando frutos muy importantes en comarcas como el Matarraña, como el Maestrazgo, como la Sierra de Albarracín. Entonces, ese recurso es un recurso potentísimo, cada vez más escaso, donde probablemente la gente luego venga a disfrutar de paisajes vírgenes. Esto es destrozar ese recurso, porque no ha habido una capacidad de ordenación previa, porque la ventaja que tenemos es que hay tanto territorio, que hay territorio de sobra para hacer las cosas bien. Es decir, que se pueden ubicar centrales de este tipo en territorios que no afectarían en ningún grado a la explotación de otras riquezas ni al paisaje, en territorios ya, digamos, humanizados que ya han sufrido ese proceso de transformación, y hay muchos territorios de ese tipo. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué si no hacemos el esfuerzo de mantener como recurso patrimonial también el paisaje, cuando tenemos territorio de sobra que ya está alterado, ¿no? Me va a permitir que cambie de tema, saltamos de los asuntos importantes, y es la de Aragón existe, así como Teruel existe, porque está, bueno, repito, me toma, sí, me vuelvo a fijar nuevamente las encuestas, así como Aragón existe, parece que los resultados, que ahora dicen las encuestas en este momento, es que pueden ser resultados buenos, Aragón existe y lo está teniendo en este momento, pues una gran presencia, una mayor significación, al menos en las encuestas. ¿Qué está pasando con Aragón existe? No termina de convertirse en una alternativa, no se entiende el fenómeno de Teruel existe, o entra en colisión Aragón existe con Teruel existe. ¿Qué pasa ahí en este momento? No pasa nada de esas cuestiones. Realmente el proyecto de Aragón existe es la extensión del proyecto Teruel existe al resto de Aragón. Lo que es lógico es que nosotros llevamos una tradición de 20-22 años trabajando como movimiento social, con presencia en todo el territorio de las comarcas, y obviamente la presencia territorial de un proyecto como Aragón existe, pues lleva, es un proceso más lento que no se puede subsanar en un año, ¿no? Entonces, pero ese proceso sí que está teniendo muy buena receptividad a ese proyecto. La cuestión es que requiere probablemente más tiempo para consolidar con la fuerza que está Teruel existe. Pero estamos convencidos que es un proyecto de futuro ilusionante al que se van a vincular muchos aragoneses, porque precisamente lo que demandan es una fuerza, digamos, una herramienta de participación política que, por encima de las disputas tradicionales entre las dos grandes opciones ideológicas, defienda el territorio, defienda los intereses de los ciudadanos directamente, más de los ciudadanos, y lo defienda, por un lado, hacia el exterior, hacia el Estado, siendo capaz de reivindicar todos aquellos déficits históricos de inversión que ha habido en la comunidad autónoma, que los hay, y muchos, y por otro, internamente, también aplicar unas políticas de cohesión territorial y de equilibrio que dé una mínima oportunidad al conjunto del territorio, al conjunto de los aragoneses, de desarrollarse en equilibrio. Entonces, esas dos funciones creemos que están mayoritariamente compartidas por el conjunto de los aragoneses, y que acabará obviamente formalizándose con la misma pujanza que existe.
pero el proyecto está abierto. Nosotros vamos a concurrir a todas las elecciones autonómicas, lo vamos a concurrir con las fuerzas que podamos en las municipales, y esto, como decimos nosotros, este es un proyecto no de largo recorrido en el sentido de muy lejano, sí, porque lo vamos haciendo día a día, pero es un proyecto que no depende de los resultados de las próximas elecciones. Es un proyecto a más largo plazo que va a consolidar una acción aragonesa por primera vez potente y que abierta todo el arco ideológico, que es precisamente lo que nos ha faltado. Nosotros la defensa de Aragón la hemos contaminado muchas veces por los ámbitos ideológicos previos, y creemos que podemos unificar en el conjunto, pero mucho más allá también del propio aragonesismo. Es decir, que el conjunto de Teruel Existe va más allá, asume el aragonesismo, pero va más allá de ese concepto, ¿no? Incorpora otros conceptos normales de justicia social o de equilibrio territorial que no disponía en este momento. Hablando del aragonesismo, ¿cree que de alguna forma la crisis del PAR podría beneficiar? Es decir, que de alguna forma Aragón Existe chupar la expresión o hacerse con alguno de los votos del PAR en este caso? No lo sabemos, es una cuestión, muchas veces demoscófica, pero es una cuestión. Lo que sí que estamos cierto es que hay que diferenciar entre las cúpulas de las organizaciones y los votantes. Es decir, nosotros esas fracturas que ha habido en las cúpulas no sabemos cómo se va a trasladar al votante que tenía esas cúpulas. Entonces, yo creo que el votante es más inteligente de lo que muchas veces se piensa en las cúpulas, y optará por soluciones, que no le sometan a ese continuo estado de tensión y de crisis, donde parece que pesa más la voluntad de mantener un puesto o una responsabilidad que el objetivo. Para quienes trabajamos por objetivo, pues esas peleas son incomprensibles, porque lo importante es el objetivo, no que esté yo, que esté otra persona, que esté nosotros creemos que eso el electorado es capaz de percibirlo, y es probable que digamos, deduzca que la apuesta por Aragón Existe, por Teruel Existe, es una apuesta mucho más segura en la defensa de los intereses suyos como ciudadanos y de Aragón como territorio. Este año se produce una particularidad en estas próximas elecciones autonómicas, y es que hay 3 candidatos teruelenses: el candidato de Vox de Teruel, José Benítez de Teruel, y el candidato del PAR de Teruel. ¿La cosa está cambiando en la política aragonesa? Bueno, parece que el peso nominal de la problemática de Teruel sí que se ha puesto también encima de la mesa. Nosotros no cuestionamos que no se haya hecho nada, nosotros decimos que durante años se ha hecho esfuerzo de hacer cosas, pero lo que es evidente, dado los resultados, es que esas cosas no han sido lo suficientes. No han sido suficientes para frenar la progresiva pérdida de población. Y para nosotros es inconcebible que en un país como España, que es la 8ª economía del mundo, en una comunidad autónoma como Aragón, que se dice ser de las pujantes que hay en España, no sea capaz de tomarse como un problema serio el de la población, la pérdida de población. Pero no solo en la provincia de Teruel, es que la mayoría parte de las comarcas aragonesas tienen un problema muy parecido, lo que pasa es que es especialmente grave en la provincia de Teruel. No sea capaz de tomárselo como un reto serio, y para Aragón el reto de Teruel tendría que ser su próximo reto, el reto a usted. No podemos, una sociedad desarrollada es capaz de frenar eso, seguro que es capaz de frenar eso. Otra cosa es que no se ha tenido voluntad política de hacerlo nunca. Y nosotros lo que decimos es, vamos a tener que estar ahí, que nos gustaría hasta que lo hiciesen otros, pero vamos a tener que estar ahí precisamente para garantizar que se hace. Que se hace porque estamos ya cansados de las asunciones teóricas que no pasan luego a la materialización real, porque levantan la más mínima suspicacia, pero es que es un problema real que puede llevar a una pérdida tal de población que sea un territorio ya sin capacidad, sino que sea un territorio insostenible. La sostenibilidad territorial es un valor por sí. O sea, ¿qué pasaría? Ahora tenemos un problema de un incendio. ¿Qué pasaría con incendios de este tipo de 5ª, 6ª generación en un territorio absolutamente deshabitado? Seríamos incapaces de frenarlo. Pues hemos conversado durante una hora larga, pues simplemente agradecerle la amabilidad y, como siempre digo, a todos ustedes la máxima suerte en las próximas elecciones. Bueno, pues muchas gracias por prestarnos este ámbito de conversación, así que creemos que es muy interesante para vuestros lectores y para nosotros. Muchas gracias.